Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. El versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En griego bíblico, ho de eipen, ho poiesas to helios metautu, eipen de auto ho Jesús, poriu kai shipoiei homoios. El verbo poieo aparece tres veces en el versículo 25, 28 y 37, pero en diferente modo. El de 25 con el código Strong 4160, poiesas, es un verbo participio auristo activa, nominativo masculino, primera singular. Significa haciendo o habiendo hecho, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? El segundo, con el código Strong 4160, el mismo poiei, es un verbo imperativo presente con voz activa segunda singular. Significa haz o hacer continuamente en forma activa con voluntad esto y vivirás. Y el tercero, poiei, también es un verbo imperativo presente activa, segunda singular. Significa haz o hacer continuamente en forma activa con voluntad tú lo mismo, dice en el versículo 37. Después de explicarle a sus discípulos sobre el verdadero regocijo de Dios Padre, de Jesucristo y de los discípulos por tener sus nombres escritos en los cielos y en la vida eterna, se levantó un intérprete de la ley y le preguntó a Jesús, habiendo hecho, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna en el versículo 25. Jesús le respondió con otra pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en el versículo 26? Entonces el hombre contestó, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, en el versículo 27. A lo que Jesús respondió y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, en el versículo 28. Aquí podemos notar una diferencia de significado entre la pregunta del intérprete de la ley, la respuesta de Jesús y el intercambio entre ambos. El intérprete de la ley pensó que para obtener la vida eterna debía haber realizado alguna obra o acto santo, tal vez cumplir la ley. Por eso preguntó, habiendo hecho qué cosa heredaré la vida eterna. Él conocía bien la escritura y citó correctamente el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, sabía estas palabras de memoria sin comprender su verdadero significado. La vida eterna no se obtiene por obras, sino por haber sido escritos en los cielos, por conocer, aceptar y amar a Dios el Salvador y el Señor Jesucristo. En Juan 14, 9, 11, 21 dice lo siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que esto con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás, en el versículo 28. El verbo haz implica una acción continua, hacer esto continuamente en forma activa con voluntad, es decir, llevar una verdadera vida cristiana de manera constante. Jesús
Reforzó esta enseñanza con una parábola. Primero describió al sacerdote y al levita, quienes al ver a un hombre querido, herido y despojado por ladrones, pasaron de largo sin ayudarlo, en el versículo 30 al 32. Pero luego habló del samaritano, quien al ver al herido fue movido a misericordia y lo atendió con todo su corazón. Jesús concluyó con esta pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En el versículo 36 lo dice. El intérprete de la ley respondió correctamente. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús entonces le ordenó: ve y haz o haces continuamente en forma activa con voluntad tú lo mismo. No basta con saber la palabra de Dios de memoria. Si alguien no conoce, no acepta ni ama a Dios, no tendrá la vida eterna. Y el que no conoce ni ama a Dios tampoco puede amar verdaderamente a su prójimo. Pero aquel que realmente ama al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, puede amar a su prójimo como a sí mismo, de manera continua y con voluntad. En el versículo 27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo con el amor de Dios? ¿Verdaderamente amamos a nuestro Dios?